Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como digo siempre, todo depende del momento en el que estén viendo esta clase. Les había advertido la semana pasada que el jueves yo tengo otro curso del cual justamente hablo cosas así como como en este. Por ello, como hay parte de lo que tengo que decir hoy que lo dije en la clase de los jueves, he decidido dividir en dos la clase del día de hoy. La primera parte que vamos a ver es la parte de inicio de conflicto, guerra y sociología, hasta llegar a las excepcionalidades del marxismo en adelante, y la segunda parte de esta clase es del marxismo en adelante, las escuelas contemporáneas y demás. Como básicamente lo mismo que tengo que decir en la segunda parte, yo ya lo dije en la clase que di el jueves pasado en otro curso, es que decidí cortar esa clase y a continuación de esta que están viendo ahora van a ver la otra que va a comenzar así cortada porque voy a sacar la primera parte que me dirijo a los otros alumnos y alumnas que no son ustedes, y en el medio van a escuchar que por ahí, digo, una persona se llama Carlos, que es quien habló de Raymond Aron en una clase anterior, entonces eh, por eso lo nombro, o digo algunas cuestiones que por ahí van a quedar media descolgadas, pero quédense tranquilos y tranquilas porque todo el material que necesitan, por lo menos de mi parte, para comentarles alguna de las cosas que estamos trabajando, va a estar ahí en esa clase también. Así que la clase del día de hoy la dividí en dos, A y B. Cuando terminan de ver este video, van al próximo video que se subió, este se va a subir a las 4 y el otro se va a subir 4 y 5, 4 y 10, una cosa así, para que tengan el espacio también para saberlo bien. Así que la otra clase, recuerden, es una continuación de esta, que a su vez la di en otro curso, y para no grabar otra vez lo mismo, dije, bueno, uso esa parte y la corto, si no me la paso repitiéndome en distintos cursos, y nada, me parece que igual está bien. Bueno, vamos a compartir entonces el PowerPoint que tenemos para hoy. A ver si está bien ahí. Sea en vivo o sea con la clase grabada, yo tengo que bostezar, si no, no soy yo. Bueno, ahí tenemos sociología, guerra y conflicto. Claramente estamos ingresando en la unidad número 5, una nueva unidad, y básicamente es la última unidad que va a ser tomada en un examen final para aquellas personas que no promocionen la materia, y para quienes se encuentren en la situación de promoción, que lo vamos a saber un poquito más adelante, porque hoy sería jueves y tuvieron ustedes el parcial el martes o el miércoles, no me acuerdo qué día era, el miércoles creo que era. O sea, ayer, una vez que tengamos los resultados, ahí vamos a saber bien quiénes son las personas que están en posibilidad de promocionar la materia, y vamos a subir una lista. Digo esto porque aquellas personas que están con posibilidad de promocionar la materia van a tener que rendir un tercer parcial con las mismas características que los dos anteriores, el día 17 de diciembre, creo que es, no recuerdo, si no recuerdo mal. Por ello, bueno, es interesante que hablemos un poco en esta clase, que igual vamos a tener el vivo de la semana que viene. Así que ahí vamos a poder armar unas cosas más. Y lo más probable es que la semana que viene tengamos la última clase de teoría por medio de Zoom. Después la voy a subir a YouTube, pero así por lo menos nos vemos un poco las caras, la última clase, y si tienen alguna consulta más, está bueno que sea así. Después yo esa mientras tanto la grabo y después la subo en YouTube para las personas que no pudieron estar. Pero bueno, la semana que viene vamos a tener clase por Zoom, ya les pasaré el link en su momento. Segundo bostezo. Bien, bueno, vamos a empezar. Decía, vamos a trabajar algo que para mí creo que es interesante para aquellas personas que están cursando la carrera de historia, porque como les dije desde un primer momento, esta materia tiene que otorgarle herramientas a ustedes para poder analizar y conocer e incluso enseñar también la historia, y en el caso de la sociología vamos a ver un tema en especial que es la guerra. ¿Sí? A lo largo de toda nuestra carrera, claramente nosotros vamos a estudiar una gran cantidad de guerras, sobre las cuales podemos hacer una diversidad de estudios, y yo los voy a acompañar en este caso con una mirada desde el ámbito de la sociología. Para ello les traje algunos datos que me parece que son interesantes que sepamos. Primero es que es desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, esperen que me voy a correr, así me tapo, si no me estoy tapando, ahí está. Decía entonces, perdón,
que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 hasta el año 1997 se produjeron 195 guerras. Y solo durante el mes de septiembre de 1945, que digo es el mes posterior a la finalización de la guerra, no se contabilizó un conflicto, lo cual demuestra el peso que tiene lo bélico en la sociedad e incluso en la historia. En el año 2003, por ejemplo, según la página Economistas por la Paz y la Seguridad, se destinaron 956 mil millones de dólares a gastos militares en el mundo, lo que a su vez ese dinero casi la mitad lo puso Estados Unidos. El gasto militar mundial entonces en ese año fue mayor que lo que se necesitaba para cubrir los objetivos del desarrollo del milenio en 11 años. ¿Qué era lo que se necesitaba? 210 mil millones para el acceso universal al agua, 250 mil millones para reducir en 2/3 la mortalidad infantil y 300 mil millones para una educación primaria universal. Básicamente lo que más interesaba era la guerra porque alguna cuestión había, ¿no? Y si volvemos ahora, digo, perdón, si llegamos más a la actualidad, entre los años 2000 y 2018 se registraron en todo el mundo 124 conflictos. Y de esos 124, 116, que serían el 95,3% de los mismos, refiere a conflictos en donde participa al menos un Estado frente a actores no estatales o de carácter político público. Público-privado. ¿Qué quiero decir con esto? Las guerras, como estábamos acostumbrados, lo vamos a trabajar a lo largo de estas clases, eran más enfrentamiento entre estados. A partir de fines del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, fíjense que 116 de los 124 conflictos enfrenta a un Estado con actores no estatales. Resulta interesante destacar que para el año 2000 se registraban 38 conflictos activos, mientras que para el año 2018 el número ya asciende a 52. Para el año que viene se va a tener que sumar 2019, aunque 2020, si es que tenemos los datos. Los del 19 deben estar seguros, no me olvidé de buscarlos, para ser sincero. Bien, esto nos da cuenta claramente de que la guerra es una actividad humana regular, extendida a lo largo del tiempo, por lo cual podríamos pensar que la guerra es una actividad sistemática y es muy raro encontrar algún grupo social en toda la historia que no haya tenido algún tipo de conflicto, ¿sí? La humanidad le ha dedicado y le dedica los mayores esfuerzos económicos y todo aquel esfuerzo que pueda realizar también la población para el desarrollo de estos acontecimientos. Y a su vez, las guerras y los conflictos también han tenido la posibilidad de producir gran parte de la tecnología que con posterioridad beneficia la cotidianidad de las personas, como habíamos visto en las clases al principio, cuando vimos el contexto de surgimiento de las ciencias sociales y después de la sociología, cómo quedaba por fuera, sabiendo también que todo el desarrollo de la tecnología militar termina luego siendo un beneficio en general para la vida cotidiana, como habíamos visto, Internet, los satélites, el dron, los teléfonos celulares y demás. Sin embargo, más allá de esto, la sociología académica, digo la sociología en el momento del surgimiento como ciencia de la academia, cuando lo vimos, ¿no? En la primera unidad, en las primeras clases, parece que no refleja en todas sus teorías el lugar importante que este fenómeno remite para la realidad, y su prisma, habíamos dicho, se ceñía sobre todo sobre el orden, y por ello se ceñía también sobre la paz como la forma preponderante que impera en todas las relaciones sociales, tal vez sospechando que la guerra sería entonces una actividad un tanto esporádica, indeseable, que aparece de vez en cuando, horrible y sobre todo anormal o amoral. Y acá se genera una situación interesante en los estudios acerca de la guerra, porque se establece este sintagma guerra y sociedad, donde pareciera que la guerra queda por fuera de la sociedad, ¿no? Como que la guerra no la realizan los hombres o las mujeres, y la guerra es producto de la humanidad, básicamente. Por eso hay que reflexionar sobre esta situación como tal. Como dice la pregunta ahí, ¿por qué para la sociología, cuando hablamos de la guerra, lo normal, en el sentido de lo que más se repite, se vuelve un objeto de investigación casi inexistente o extraordinario? La guerra, que vimos en las primeras diapositivas cómo tuvo presencia a lo largo de la historia, y por qué lo que menos se reitera, que es la convivencia pacífica, se transforma en lo normal, cuando en realidad es algo mucho más esporádico. Bien,
tenemos entonces la situación de que esta temática pareciera que es ajena al campo disciplinario de la sociología, ¿sí? O por lo menos durante mucho tiempo no fue un objeto de estudio considerado porque el tinte liberal y positivista que bañaba a la teoría producida en aquel momento tenía como punto esencial lograr guiar a la sociedad hacia el orden desde postulados científicos por medio de las ciencias sociales para justificar el desarrollo del capitalismo, etcétera, etcétera. Hay una serie de estudios que trataron el tema de la genialidad por parte de la sociología de estudiar la guerra. Y uno de ellos fue Alwin Goldner, quien escribió entre 1920 y 1980, y él dijo textualmente: hay muchos estudios sociológicos sobre la discordia familiar y aún sobre las tensiones industriales, pero son escasos los estudios sociológicos sobre las relaciones internacionales, la paz y la guerra. Y para certificar estos dichos, lo que hizo fue examinó 25 libros de introducción a la sociología publicados entre los años 1945 y 1954. Esos textos tenían una cantidad total de 17.000 páginas, y dentro de esas 17.000 páginas pudo encontrar referencias a la guerra solo en 275 páginas, claramente muy, muy poco. Y en la misma línea de los trabajos de Goldner encontramos a Eduard Tiryakian en el año 1929, que también hace un recorrido muy exhaustivo de estudio de la guerra como objeto olvidado quizás de la sociología, pero en vez de mirar los manuales de introducción a la sociología, él recorrió el Annual Reviews of Sociology, en donde concluye que, literal también, es un tema legítimamente sociológico, pero tristemente olvidado. La sociología ha estudiado la educación, la política, la economía, el sexo, el género, las conductas desviadas, el juego, la raza y cualquier otra cosa, pero nunca ha estudiado la guerra, ¿sí? Interesantísimo el estudio de Eduard Tiryakian también. Y por último, dentro de estas revisiones de sociólogos dentro de su propio campo, considerando el objeto de estudio de la guerra o el conflicto, encontramos a Jorge Bestringe de 1948 y María Vidaurreta, que realizaron toda una revisión bibliográfica sobre la sociología de la guerra y establecieron una serie de ítems en donde dicen, bueno, la bibliografía que existe sobre la guerra la podemos enmarcar en las siguientes puntos. Por un lado, polemología y estudios de sociología de la guerra; por otro lado, historia de la guerra; por otro lado, causas de la guerra; por otro, efectos de la guerra, guerra y condición femenina, y así varias cuestiones más. Bien, entonces, lo que nos queda claro es que en el origen de la sociología como disciplina van a confluir las vertientes de pensamiento que nosotros ya vimos en otras clases, vinculadas con el liberalismo y el positivismo. Por lo tanto, el conflicto social como temática fuera del registro de la sociología académica tampoco demuestra avances posteriores con lo que son las teorías del conflicto. Entonces hay un primer momento considerable de ausencia de trabajos desde el ámbito de la sociología. ¿Por qué? Porque, como dice en la diapositiva, desde el prisma liberal, el conflicto social, la lucha política violenta y la guerra se corresponden con etapas pretéritas de la humanidad, anteriores a las elaboraciones de la filosofía de la Ilustración. El liberalismo vincula la guerra con el despotismo y los bríos aristocráticos y la considera contraria a la república y al espíritu capitalista. Claramente que no se está diciendo acá que desde el prisma liberal era necesario el impulso de una sociedad capitalista industrial en donde la paz no genere ningún tipo de inconveniente para el libre comercio, incluso ya en escala mundial. Entonces intentan asimilarlo con algo malo, con algo despótico, con un momento de la sociedad como que la sociedad estaba perdida y que el gran desarrollo humano estaba puesto, sobre todo en la utilización de la razón y en la industrialización a posteriori, ¿sí? Que ya estaban en un curso acelerado. Cuando lleguemos al siglo XX nos vamos a dar cuenta que todo esto que plantearon los racionalistas liberales y positivistas de fines del siglo XIX se les fue en la Primera Guerra Mundial, considerando que incluso el siglo XX es uno de los siglos con mayor cantidad de guerras y un porcentaje de muertes extremadamente alto, y cuando hablo de muertes hablo de muertes civiles, ¿sí? A ver si me olvido algo. Bueno, la expansión del libre comercio, eso ya se los dije.
el ascenso parecía irrebatible, ¿no? El ascenso de las capas sociales ligadas al libre comercio de mercancías era proporcional al descenso en importancia y poder de los sectores nobles, que eran quienes promovían básicamente el belicismo. Ahora, antes de poder meternos en lo que fueron los pensadores propios de la sociología en ese momento de conformación de la ciencia dentro de la academia, vamos a ver el periodo anterior. No vamos a caer en Maquiavelo porque sería demasiado, que fue uno de los primeros que estableció el vínculo entre política y guerra, ¿sí? Sino que vamos a ir a revisar sobre todo el siglo XVII y XVIII, en donde se desarrolla la escuela del derecho natural, también llamada, del derecho natural moderno, también llamada naturalismo, perdón, en donde encontremos una gran cantidad de posiciones que van a ser divergentes, pero siempre van a terminar teniendo algún postulado básico y común. Lo que me interesa que rescatemos de acá es lo siguiente, y es que esta escuela iusnaturalista va a proponer una hipótesis bastante lógica, aunque no tenga ninguna pretensión de verdad fáctica, pero nos va a plantear la existencia de un estado presocial o un estado de naturaleza en el que los individuos vivirían más o menos aislados unos de los otros, en una situación en donde no existiría ningún tipo de regulación de leyes positivas. Entonces, estado presocial o de naturaleza antes del mundo como nosotros lo conocemos en la sociedad, ¿sí? Esa representación e incluso también su valoración de ese momento anterior va a ser muy distinto en función de lo que sostenga cada uno de los pensadores que se encuentra dentro de la escuela naturalista. Entonces, ese estado de naturaleza, según Locke, por ejemplo, que lo tenemos ahí entre 1632 y 1704, entonces para él en ese estado de naturaleza sí existían ciertas regulaciones e instituciones jurídicas primarias, muy poquitas, mientras que para Rousseau no, y para Rousseau lo que reinaba era la libertad del aislamiento, ¿sí? Ahora, esa humanidad tan inocente no va a tardar mucho tiempo en derrumbarse de la manera en la que se pensaba. La decadencia y la barbarie de la humanidad va a llegar básicamente, según lo que sostiene Rousseau, cuando el hombre incorpora la propiedad privada, porque al incorporar la propiedad privada, incorpora con ella también la desigualdad. Por lo tanto, aquí Rousseau lo que nos dice es que la guerra no va a ser un destino inscripto en la esencia humana, sino que va a ser un efecto de la socialización y de la propiedad privada que lo desequilibra. Por lo tanto, para Rousseau, a diferencia del resto de la escuela iusnaturalista, la guerra no tiene que ver con algo propio de la naturaleza humana, sino que es un efecto de la socialización y de la propiedad privada que da cuenta de la desigualdad. Entonces, sacando a Rousseau, la mayoría de los representantes del iusnaturalismo sí coinciden en describir a ese estado de naturaleza como un estado dominado por tensiones subjetivas y sobre todo un estado de guerra y de violencia. Para Hobbes, por ejemplo, que ahí lo tenemos entre 1588 y 1679, era la guerra de todos contra todos, ¿sí? Para Locke, entonces, la inexistencia de un juez imparcial también. Ese estado de naturaleza es un estado de naturaleza conflictiva, belicosa, no hay leones y corderos, acá son todos lobos, ¿sí? Como lo planteaba Hobbes, ¿sí? Eh, Hobbes decía que la guerra es la condición natural de los hombres y esa conflictividad no es sino el producto de su capacidad para matar, sumada también a la escasez de recursos para la supervivencia. Entonces, hay un dado, por un lado existe la ambición humana, o poder obtener lo que uno no tiene, o defender lo que uno no tiene. Entonces aquí juega la autoconservación un papel interesante, y también la idea de destruir para poder lograr lo que queremos. Hay todo también un estudio acá que está explicado en el texto que tienen para leer ustedes, que era, no me acuerdo, siempre me olvido el apellido, porque siempre termino diciendo López de Vega y nada que ver, es Fernández Vega, esperen que lo voy a buscar bien cómo se llama. No, les dejé solamente mi texto. Bueno, si les dejé solamente mi texto, no, creo que está, Vega es, pero no me acuerdo bien cuál es el nombre, ahora después lo reviso bien. Bueno, habla de la maldad natural y todo eso, ahí lo pueden ver, el tema de la gloria y demás. A ver qué viene por aquí.
Bien, bueno, durante todo el siglo XVI, en el que vivió Hobbes, básicamente, Europa había tenido solamente 5 años de paz, y a su vez otra cosa interesante es que la conformación o el inicio de los estados absolutistas modernos estuvieron todos signados por guerras civiles, de manera tal que acá hay un hecho central que tendríamos que ver. Ahora, la idea central es cómo se sale, supuestamente, según estos pensadores, de ese momento presocial de estado natural para poder sí vivir en un mundo armonioso y con paz como el mundo nuestro. Para eso lo que se establece es una ficción de pacto social. Ese pacto social consiste básicamente en la delegación del uso de la fuerza en una persona, ya sea física o jurídica, que va a tener igual la regulación de una norma general y racional, y que lo que aspira es asentar las bases del nuevo Estado moderno. Es decir, que en este Estado moderno que se está confeccionando, el contrato va a suplir o va a suprimir directamente ese estado de guerra naturaleza y va a constituir de esta manera el espacio necesario para la sociedad civil. Por eso, y esto es otro dato importante, que para estos pensadores política y guerra se va a terminar convirtiendo prácticamente en términos mutuamente excluyentes, ¿sí? Bien, a ver esto, sí, ya se los dije. Bueno, el pacto entonces lo que intenta es volver remota la posibilidad de cualquier tipo de guerra, sobre todo civil, pero hay muchos autores que sostienen que sigue una guerra a nivel micro, podemos decir que la guerra todavía late en la figura del delito, en esto de que el delincuente le declara la guerra a la sociedad y ésta responde en consecuencia. Eh, para Rousseau, entonces, la guerra también se ve como un efecto perverso de la dinámica de la razón del Estado y no como producto de la natural maldad humana. Es decir, la guerra no constituye una relación entre hombres, la guerra constituye una relación entre estados, ¿sí? Cuando se enfrentan dos ejércitos, se enfrentan soldados de diferentes ejércitos y no ciudadanos. En ese momento no se plantea el ejercicio de la violencia sobre la población civil, que con posterioridad sí se va a dar, ¿sí? Pero acá, en este momento en el que estamos hablando, eso no se daba. El objetivo de la victoria para Rousseau no era aniquilar la vida, era obtener algo, ¿sí? Se mata para vencer, pero no hay hombre tan feroz que busque vencer para matar, decía Rousseau, claramente sin haber conocido a Hitler porque todavía no había nacido. Pero bueno. Bueno, esto de los ciudadanos que no son hostilizados, ya se los dije. Siempre la tendencia a firmar un contrato de estados, ¿sí? Que sea un contrato internacional, que los proteja de todo tipo de treguas, porque los tratados de paz son insuficientes. Esas eran algunas de las ideas de Rousseau que se van a unir con la de los enciclopedistas, ¿sí? Que los enciclopedistas, bueno, para los que no saben, los enciclopedistas, perdón, provienen de la enciclopedia, que fue un documento colectivo que se confeccionó entre los años 1751 y 1772, entre los que lideraron Diderot y D'Alembert, pero que trabajaron muchos como Condillac, Voltaire, Rousseau y demás. Dice, a los enciclopedistas del momento rechazan la guerra, hay una condena moral, la primera víctima de la guerra es la prosperidad general, sostienen, la guerra es el imperio del desorden, provoca una caída demográfica, vuelve inciertas la libertad y la prosperidad de los ciudadanos, perturba y obliga a desatender el comercio, las tierras se tornan incultas y se abandonan. Bueno, eso era más o menos lo que venían sosteniendo los representantes de la enciclopedia. Bueno, como vimos a lo largo de toda esta exposición y a lo largo de las clases que hemos tenido al respecto, sobre todo las clases de la unidad número 1, siempre se buscó poner en relieve que el problema de la guerra siempre aparece vinculado hasta este momento con un problema de soberanía, de territorialidad o de legitimidad, incluso también de sociabilidad, ¿sí? Con posterioridad va a entrar en juego también lo que tiene que ver con el Estado contractual, la importancia del Estado
contractual. Como aclara Marcuse ahí, la guerra es el resultado inexorable de cualquier demostración de soberanía. La lucha a vida o muerte entre los individuos por su reconocimiento mutuo dentro de la sociedad civil tiene su contrapartida en la guerra entre los estados soberanos. Y lo deja bastante claro ahí. La idea es ver a la guerra por encima de las condiciones individuales de las personas, son cuestiones de Estado, plantea diferencias políticas y no diferencias personales. Lo que yo les venía contando, se enfrentan soldados y no ciudadanos en este momento. Hay una personalidad muy interesante para retomar, que es Alexis de Tocqueville, que vivió entre 1805 y 1859, y dentro de sus textos más famosos escribió de la democracia en América entre el año 1835 y 1840. Escribe no mucho después de la muerte de Hegel y de Clausewitz, ese texto son 2 volúmenes, básicamente. Y es un testimonio muy valioso de Alexis de Tocqueville viajando hacia los Estados Unidos para poder comprender un poco la dinámica de la democracia liberal. Bien, ¿cuál es qué es lo interesante de Tocqueville? Para Tocqueville, entonces, el ciudadano moderno, dice, se volvió totalmente indiferente con relación a la marcha que lleva el Estado, porque lo único que impide el ciudadano moderno, lo único que necesita y pide a gritos es paz, es tranquilidad y es respeto para poder, respeto dentro de su ámbito privado, básicamente, para él y para todos sus allegados también. Y su individualismo va a estar asociado con, sobre todo, la carrera al éxito, es decir, que la paz me dé la posibilidad de producir, producir y producir dentro de este sistema. Sostiene que los pueblos democráticos aman la paz como punto esencial para el desarrollo de sus ideales económicos, y a su vez fue un precursor de la sociología militar, más allá de que él estuvo bastante alejado de esta situación y criticó muchísimo el desarrollo de la milicia. Él dice de todas formas que existen ejércitos modernos en estas democracias, que son necesarios en algún punto y que de todas formas su propia existencia puede constituir un peligro para la paz. Pero bueno, la guerra, dice él, es no obstante un accidente al que todos los pueblos están sujetos. Entonces, al ser la guerra un accidente al cual cualquier pueblo está sujeto, es necesario tener algún ejército por las dudas. Ahora, entre los factores que promueven la guerra también hay que sostener, dice Alexis de Tocqueville, el rencor social de los militares, sobre todo de los soldados de rasos, que como provienen de estratos sociales más bajos, puede tener mucho rencor. Palabras de Tocqueville, ¿sí? Después, cualquier cosa se la agarran con él. A ver, ¿qué más? Bueno, también Tocqueville sostiene que la guerra, si se prolonga mucho en el tiempo, lleva a un despotismo, a la ocupación militar, al poder por medios violentos, por lo tanto no sería muy bueno. Y la guerra, esto también lo comparte con Kant, la guerra movilizada por la ambición militar es una de las principales amenazas para la libertad interna de los estados democráticos. La guerra movilizada por la ambición militar es una especialidad, eso justo ya se lo dije ahí, segunda mitad del siglo XVIII, el iluminismo, la guerra estaba lejos de ser considerada como una actividad adecuada para el florecimiento social, porque prometía en base a un progresivo orden racional. Pero también sostiene que la guerra podía demostrar progresos adquiriendo formas más elevadas y menos salvajes. El saber de la guerra pasa a manos de los militares profesionales con experiencia a primera mano, y acá, bueno, hay otros pensadores que yo los voy a saltear porque no necesariamente nosotros lo tenemos que saber en un curso de grado como el nuestro, ¿sí? Para otro curso que estoy dando, claramente sí, ahí ahondamos un poco más, pero ahora no tiene mucho sentido. Volvemos entonces ahora, estamos haciendo todo este recorrido histórico del pensamiento acerca de la guerra para caer en este momento específico en lo que sería
la conformación de la sociología como ciencia de la academia, ¿sí? En donde claramente hablábamos del pensamiento liberal clásico, que veía que las guerras no solo eran nocivas, sino que también eran inmorales, y acá la moralidad no entra mucho en juego porque todos estamos de acuerdo en pensar que las guerras pueden ser malas, ¿sí? Pero cuando uno hace ciencia no importa si es bueno o es malo. Entonces, si yo quiero estudiar la guerra, no puedo empezar sosteniendo que la guerra es mala, sino que tengo que estudiar causas, consecuencias, un montón de cuestiones más, y no establecer una valoración moral acerca de ello, ¿sí? Porque no es la idea cuando estamos haciendo ciencia. Bien, entonces, centrado ya en el liberalismo, y dentro de los padres de la sociología, nosotros tenemos a Saint-Simon y a Auguste Comte, que los vimos en la primera unidad, sobre todo a Comte. En el caso de Saint-Simon, él habla básicamente de la superación de la sociedad militar y de todas sus clases parasitarias y ociosas, también, que deben dejarle lugar a los científicos y a los industriales. Él pronosticaba incluso que las clases sociales útiles iban a desplazar a los militares y al clero en una sociedad en donde el trabajo iba a ser el rol principal, como en otro momento de la historia la guerra era el rol principal. Por ello hablaba que la ley del más fuerte había sido un fundamento, pero ahora el fundamento son las leyes del trabajo, que son leyes que se corresponden con una sociedad industrial como se está gestando en ese momento. A su vez sostenía que la sociedad debía estar dirigida por los industriales y por los hombres de ciencia, para que así queden por fuera los objetivos de guerra y de conquista, que son más vinculados con los nobles y con la aristocracia y demás. A su vez, también Saint-Simon sostenía que con los medios violentos no se puede construir nada, sino que mejor se derriba, y que de la única forma que se puede construir algo es por medios pacíficos. También sostenía que la actividad industrial era enemiga de la guerra. Esto lo hace en uno de sus textos que se llama La Industria, que escribió entre 1816 y 1817, y sostenía textualmente: todo lo que se gana en valor industrial se pierde en calidad militar. Por eso el despliegue de la industria terminaría por apagar las guerras. Una justificación constante que va de la mano del desarrollo del capitalismo en ese momento. Auguste Comte, que vivió entre 1798 y 1857, escribió una de las obras más famosas, que fue Filosofía Positiva, una producción que le llevó varios años, entre 1830 y 1842, en donde ahí juzgó que el avance de la humanidad por sobre la animalidad se refleja en la sustitución de la actividad militar por una actividad industrial. Claramente no voy a hacer mucha alusión a esto porque pretendo que ustedes lo puedan analizar desde la teoría de los tres estadios. Claramente una sociedad totalmente industrializada tendría que ver con el estado positivo, pero habría que ver dónde ubicamos entonces ese estado de la sociedad belicoso, si es el metafísico o el teológico, y cuáles serían las características. Este es un trabajo que se los dejo y se los dejo a ustedes, perdón, para que intenten pensar desde la teoría de Comte cómo podría analizar el tema de la guerra. Por otro lado, lo tenemos a Herbert Spencer, que que vivió entre 1820 y 1903, y que también rechazó la guerra de manera muy acentuada, como también en algún punto lo hizo Comte. Y él también habla de esa idea de pasar de una sociedad militar a una sociedad industrial. Para ello, él dice, hay un pasaje paulatino de sociedad militar primitiva de cooperación obligatoria a una sociedad industrial con el predominio de una cooperación voluntaria. Y acá también lo podemos relacionar con algo que plantea Durkheim contemporáneamente con el tema de la solidaridad. Ahora, en la sociedad militar la cooperación comprende a todos los miembros de la sociedad y tiene como meta la guerra, y en la sociedad industrial hay un contraste con esto, porque lo que se busca es la preponderancia de todos y todas en el ámbito del trabajo. La sociedad industrial, por su base propia, se supone que no podría ser dirigida por un gobierno despótico, y la cooperación en este caso depende de la voluntad del individuo y claramente de la forma predominante del contrato social que se tenga en ese momento. Pero miren algunas de las frases que dice Spencer: la guerra es tan incompatible con la sociedad industrial como la paz con la sociedad de corte militar, ¿sí?
bueno, también da cuenta de la importancia del desarrollo tecnológico con la guerra, que luego es utilizado en la cotidianidad. Y la tesis de Spencer acá tiene como un aire darwinista que es interesante para analizar, porque él dice que la guerra tuvo una parte interesante y necesaria, porque la guerra exterminó a las sociedades débiles y a los débiles en las sociedades fuertes, favoreciendo el tema de la evolución. Por eso que una vez que se despejen estos obstáculos, la persistencia de esta actividad ya no tiene mucho sentido y por ello la sociedad industrial comienza a ganar y avanzar en civilización. Por otro lado, tenemos a una de las personalidades más reconocidas de este momento de surgimiento de la sociología como ciencia de la academia, que es Emil Durkheim. Durkheim claramente no habló de manera constante del conflicto y mucho menos habilitó hablar de la guerra, más allá que tuvo mucho contacto, su hijo muere, si no recuerdo mal, en la guerra, y una gran cantidad de discípulos suyos también sí habla claramente de la progresiva expansión del industrialismo de una manera armoniosa y en paz. Él fue muy pacifista durante toda la vida, solamente se limitó a escribir una serie de cuestiones porque consideraba muy importante la defensa de Francia frente a el desarrollo armamentístico de Alemania, por eso escribe Alemania por encima de todo, la mentalidad alemana y la guerra. Bueno, plantea la idea de la paz eterna, en fin. Y una serie de cuestiones en donde claramente para él la guerra no es un hecho social en el sentido durkheimiano. ¿Sí? Organizó un comité de estudios sobre la guerra y el cambio de una sociedad en otra se dio por pasar de un estado de guerra a uno legislativo. Entonces, desde este paradigma, generado por los primeros sociólogos con ese anclaje en el liberalismo, se ¿estoy grabando o no? Bueno, creo que me quedó ahí en el medio como que no sé si estoy grabando. Decía entonces que desde este paradigma generado por los primeros sociólogos con su anclaje en el liberalismo se fueron irradiando hacia las distintas instituciones académicas que albergaron a la sociología los criterios que convirtieron a la guerra, la actividad humana que con más impacto se replica en un objeto sociológico marginal. Me quedé en la cabeza de que no sé si estoy grabando, así que puedo haber estado hablando mucho tiempo, perdón por este pequeño lapsus. La teoría sociológica proyecta una perspectiva normativa sustentada en una idea de paz que licúa la gravitación de la guerra como hecho social, el deber ser tiende a oscurecer la comprensión del ser, todo esto ya lo vimos en la primera unidad, el siglo XX soportó guerras de manera ininterrumpida, transformándose, amparado en el desarrollo de la ciencia aplicada al poder de fuego, en el más sangriento de la historia. La contundencia de los datos demuele el optimismo de los fundadores de la sociología y de quienes lo instalaron en el campo académico, que auguraba un futuro sin guerras. Ya vemos que llegamos al 19 y eso no se va a dar. Lo que viene a continuación de esto es la mirada del marxismo y todas las excepciones y las escuelas contemporáneas, que como yo les comenté lo grabé para otro curso, pero lo voy a dejar y se los voy a unir. Por eso va a estar un poco cortado, pero va a estar ahí. Lo único que pido es que esta clase quede grabada, si no, en fin, no sé qué voy a hacer. Esto nos vamos a dar cuenta juntos, porque voy a dejar de compartir pantalla y sí estaba grabando. Me dio un susto de golpe porque no sabía si estaba grabando. Bien, entonces les recuerdo, la clase que viene a continuación es una clase que yo ya grabé, por eso van a encontrar algunas cosas, pero lo que necesitan es lo mismo y no voy a andar repitiendo lo mismo, esa clase la grabé hace 3 días para otro curso. Así que, bien, nos volvemos a encontrar de manera virtual, pero pudiéndonos ver las caras, la próxima semana, que va a ser nuestra última clase de teoría, y en esa semana también la última clase de la práctica, a través de Zoom, y les voy a dejar el link. Les agradezco mucho y los invito a ver la clase que viene, que está a continuación aquí en el Moodle y también en YouTube. Muchas gracias.